tenemos buenas conversaciones y lo vamos a hacer junto a Francisco Covarrubias, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Rector, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos, Juan Manuel? Hola, Connie. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, rector, por acompañarnos. Gracias. Me puede decir Francisco, como siempre, ¿no? No, sí. ¿Ah? Tan formal. No, soy muy respetuoso. Rector. Bueno, conductor, por favor. No, Francisco, gracias por estar aquí. Oye, Gracias Francisco, hombre de universidad, de la Adolfo Ibáñez de hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero además hombre de medios de comunicación. Durante mucho tiempo tú has sido columnista, has participado en programas de radio, así que vamos. Fui director del Diario Financiero, sin ser periodista, pero también, periodista de alma. Que nos acompaña, nosotros tenemos aquí una participación muy activa del Diario Financiero en Infinita. Lo sé, pues, sí, yo lo escucho. Pero, a ver, son varios los temas, pero déjame partir por preguntarte por lo que está pasando en la Universidad de Chile. Y más allá de la referencia a la misma universidad, ¿es tu visión desde la rectoría de una universidad importante en el mundo de las universidades privadas, la Adolfo Ibáñez, una universidad importante, destacada, moderna en su visión de actualización de los currículos escolares, etcétera, etcétera, atenta también a las tendencias? ¿Qué puede estar pasando con el mundo estudiantil como para que estemos viendo varios fenómenos que se están dando en la Chile? Por de pronto lo que está pasando a nivel de los estudiantes de las federaciones, la pérdida finalmente también de espacios ahí de acción desde las federaciones universitarias. Lo que está pasando también con las cancelaciones que hemos visto en el último tiempo, acciones concretas de estudiantes en contra de académicos, de funcionarios de la universidad, con locuras como marcar con pintura, etcétera, etcétera. Y el lienzo de la rectora ADB, en definitiva, con críticas que vienen incluso de los propios académicos. Sí, bueno, lo que está, el mundo universitario siempre ha sido un poco reflejo de lo que es la sociedad. Y lo que vemos de alguna manera en la Universidad de Chile, pero lo hemos visto en otras partes también y lo hemos visto afuera en el mundo, ¿cierto? Y en Estados Unidos, que llamó tanto la atención, son aspectos que en la sociedad se han ido incubando. La intolerancia, la falta de diálogo, en fin, una serie de cosas que en el fondo nos dan cuenta de la sociedad en la que estamos. Tú hablabas de las federaciones. Efectivamente, hoy día los estudiantes no tienen interés en las federaciones o no tienen mayor interés, no hay votación, no hay quórum, etcétera. Pero sin embargo hay otros intereses que empiezan a aparecer. Entonces está lleno de grupos organizados en torno a un tema, a los animales. En fin, entonces hay formas de participación que se han ido extendiendo. Pero sin embargo, a mí lo que más encuentro que es más grave respecto a lo de la Universidad de Chile es la intolerancia. Intolerancia que se ha ido generando en una sociedad, que se ha ido enquistando en una sociedad y que uno lo puede empezar a ver en distintos aspectos, desde los resultados de la elección europea a otros ámbitos. Si nosotros pensamos, podemos tener posiciones respecto al conflicto que pasa en Gaza, ¿cierto? Y podemos decir que esto probablemente no es blanco y negro, que evidentemente que la reacción de Israel puede haber sido completamente inadecuada, pero que también hubo terrorismo y que también hay una sociedad en la cual las mujeres tienen un rol, digamos, en el caso de mucha de la influencia del mundo musulmán, un rol que no nos gusta. Entonces, las cosas no son blanco y negro. Sin embargo, la forma como resolvemos y cómo dialogamos es la que a mí me preocupa, porque da cuenta de un mundo polarizado. Y si hay algo que es un resumidero, digamos, del diálogo, etcétera, es el mundo universitario. Entonces, romper relaciones entre universidades me parece que es la peor fórmula, la peor solución. Podremos criticar al gobierno de Israel, podremos criticar a Hamas, podremos criticar las reacciones, podemos criticar al país, pero no rompamos la gran fuente de diálogo que es el mundo académico, que es lo que está debajo de una sociedad y que permite una sociedad dialogante. Ya. La Universidad de Chile se ha resistido, digamos, a esa presión y sin embargo ahí se sostiene. Déjame preguntarte, y antes de avanzar a una cuestión bien profunda que tú describes, ¿no? Que esta intolerancia que queda reflejada en el tipo de protestas o de actividades académicas, desde la perspectiva de quien hoy es rector, ¿cómo se aborda una situación como esta? Porque vimos a la rectora terminar durmiendo dentro de la universidad para que no se la tomaran. Y por lo tanto, lo que subyace, tengo la sensación a eso, es que hay una incapacidad desde la jerarquía de ponerle un límite a las protestas. Porque una cosa es una manifestación o un paro, otro es una toma. En Estados Unidos, las protestas, ok, pero las tomas fueron desalojadas. Sí.
Nosotros en la Universidad Adolfo Ibáñez tenemos un convenio con la Universidad de Columbia y ellos fueron quienes iniciaron eso. Yo conversé con un académico importante de la universidad y estaba choqueado. En general, esto quiero decir que el mundo académico de Nueva York no es particularmente republicano, ni mucho menos, digamos. No, O sea, claro. no vayamos a esa lógica, pero sin embargo estaba choqueado con lo violento que significa que te tomen la universidad. Eso, lamentablemente en Chile, en ciertas universidades, eso se fue transformando en una cosa común, por distintos motivos, por distintas razones, pero eso en Estados Unidos fue realmente un shock tan grande que finalmente todas tomaron la decisión de alguna u otra forma de no aceptar eso. Ahora, yo celebro la valentía de la rectora de BES porque ella ha resistido. Claro, nos puede chocar decir que se tenga que ir a alojar, es algo que a lo mejor en Estados Unidos sería impensado, pero de alguna manera da cuenta de no claudicar frente a acciones que no son aceptables. Claro, la pregunta es, ¿cómo no existen mecanismos alternativos para poder enfrentar una situación como esa? O sea, definir un límite y asumir que si la universidad se toma va a ser desalojada, porque ella, para tener que evitar desalojarla, decide tener este otro gesto, que al final del día yo creo que, claro, desde un cierto punto de vista la valora, pero no sé si la prestigia. Yo creo que la prestigia porque lo que pasa es que en lo que estamos viendo en la Universidad de Chile hay tanta carga respecto a lo que significó el desalojar. Todavía la dictadura está presente de alguna u otra manera, pero al mismo tiempo tenemos un influjo de las últimas décadas, diría yo, en las cuales los estudiantes, digamos, no se podían desalojar, cosa que a mí me parece, incluso te digo más, menos me gustó la declaración de el decano Ruiz Tagle. No quiero venir aquí a criticar a otros, creo que ha sido un muy buen decano, pero sin embargo cuando dice, bueno, no se alcanzó la mayoría y por lo tanto se acaba la toma. Las tomas no son cosas de mayoría o de minoría. No son de mayoría o de minoría. Las tomas son actos violentos e inaceptables simplemente. Y por lo tanto, lo que ha hecho la rectora es, claro, conjugando el pragmatismo, pero ha sido muy valiente ponerse en primera línea y decir esto no se trata de mayoría, esto es inaceptable. Ahora, pasar a la otra parte, claro, es complejo porque el desalojo puede significar cosas no deseadas y claro, tiene un riesgo muy grande, pero no sabemos si va a recurrir a ello. Déjame llevarte, esto va a cruzar probablemente buena parte de la conversación, pero en los últimos días también se ha instalado una polémica, la instaló Sebastián Edwards el otro día en un seminario en Moneda. Oye, no puedo estar más en desacuerdo con Sebastián. Déjame recordar qué fue lo que dijo para que la gente... Admiración por él y somos amigos. Pero... Estamos en el mismo equipo también, porque yo también abiertamente en desacuerdo, porque lo que Sebastián Edwards decía a propósito de una conversación sobre inteligencia artificial, porque ese era el contexto, y cómo la academia a nivel internacional también ha tenido que ir adecuándose y entendiendo y comprendiendo. Él decía que hay que empezar a eliminar las humanidades, terminar con las becas que tengan que ver con las humanidades, y ponía como ícono Bochef en la Universidad de Chile, la Escuela de Ingeniería y Matemáticas de la Universidad de Chile, para decir que como hay que potenciar ese tipo de educación, lo que la Universidad de Chile debiera terminar haciendo es sacar Bochef de la universidad y transformarla en un politécnico del estilo, ¿verdad?, que algo parecido a lo que se hizo en Inglaterra en su momento. ¿Por qué el desacuerdo, rector Covarrubias? Totalmente en desacuerdo. Incluso si esa idea, no es que esté en contra de esa idea, de sacar Bochef o no sacar Bochef, me da lo mismo, pero veamos dónde están los principales colleges de ingeniería en el mundo. Tienen un 25% de su currículum, al menos, en humanidades. El 25% de su currículum en humanidades. Cuando irrumpe la inteligencia artificial, la pregunta es, ¿necesitamos más programadores para el mundo o necesitamos más gente que, al revés, comprenda la complejidad del ser humano? Cuando Steve Jobs lanza el iPad, el primer iPad, pone un gran letrero atrás de él, eso lo pueden buscar los auditores en Google, un gran letrero atrás de él donde salía como un aviso de una calle, como una intersección de una calle donde salía tecnología y artes liberales. Artes liberales, digamos, que encarnan las humanidades un poquito más, de forma más amplia. Es decir, el iPad es fruto de unos programadores que lograron llegar a un aparato, o el iPad es fruto de un
complejo entendimiento del ser humano. Eso es lo que dan las humanidades. Fíjate que hay un libro, que yo se lo recomiendo también, que fue premiado hace como 3 años por el Financial Times, como se hace todos los años un concurso, que se llama Menos Tech, más Platón. Menos Tech, más Platón. Y donde en la dirección totalmente contraria. Pero totalmente, yo se lo voy a mandar a Sebastián de todas maneras esta cuestión, porque ese libro, ¿sabes lo que dice? Que en Silicon Valley hoy día contratan a más filósofos que programadores. En Silicon Valley, en las empresas tecnológicas, porque la humanidad es lo que queda, en un mundo que no sabemos cómo van a ser las futuras profesiones, en un mundo donde no sabemos cómo va a ser el mundo del trabajo, hay algo que queda, que finalmente es la esencia de la Universidad de Platón, la Academia de Platón, juntar jóvenes a reflexionar, a debatir, a generar un pensamiento plástico, y después devolverlo a la polis a mejorar el mundo. Mira, en este mismo seminario, y que fue parte probablemente, por eso derivó para allá la conversación, había súper buenos expositores. Estaba ella, Agrawal, que es un canadiense que sabe, pero kilo, y él es de la tesis de que aquí hay que efectivamente lograr el cruce entre la cuestión tech y la cuestión de las humanidades, y lo dijo a partir de un ejemplo que puso Cookie Pérez, que esta chilena súper reconocida en Silicon Valley, cuando ella hacía el relato de la pega que hicieron en Airbnb para instalar en el fondo el algoritmo y la forma en que la gente podía exponer cómo eran sus casas. Dice que ella llega un momento en que tienen que tratar de definir cómo mostrar el alma de las casas. Que las casas tenían que mostrar que tenían un soul, un alma, literalmente. ¿Cómo tú muestras eso sin mandar gente a mirar la casa? Porque la idea era no tener que mandar a nadie a mirar, sino que buscar cuáles eran los elementos vía inteligencia artificial o vía información o fotografías que se fueran mostrando que permitieran decir si esta casa tiene alma. ¿Ah? No tiene alma. Y eso se logró con inteligencia artificial, pero metiéndole evidentemente claves y coordenadas que tienen que ver con humanidades, con criterios, con juicios de valor finalmente. De ahí viene un poquitito esa conversación. Ese otro ejemplo muy parecido al de Steve Jobs. O sea, claro. Sí, lo que está detrás de eso es la complejidad del ser humano. Mira, yo estudié ingeniería comercial y por lo tanto en un momento... Después nos va a decir si de los zorrones o no zorrones. Ya, bueno, sí, podemos hablar de todo lo que quieran, pero... Estudié ingeniería comercial en la Universidad Católica cuando era, digamos, una sucursal de Chicago. Todavía los profesores, los viejos profesores, a quienes que les tengo mucha admiración, pero que venían llegando a Chicago y donde había un desprecio por la humanidad, de cierta forma, y donde había la sensación que las matemáticas lo explicaba todo, y donde de alguna manera la influencia de Chicago también estaba dado por el hecho de que el ser humano se actuaba de manera casi puramente racional. Y no es así, estamos llenos de irracionalidad de los seres humanos y por lo tanto, ¿cómo tocamos esa fibra? ¿Cómo entendemos? Y eso nos permite la literatura, entenderlo, la filosofía, entenderlo, la historia, entenderlo y mezclarlo y conjugarlo con el conocimiento técnico. Y por lo tanto, reitero, no puedo estar más en desacuerdo con Sebastián, no sé qué le pasó, pero espero poder aclararlo con él con un buen café, digamos, o una copa de vino. Eso, mejor. ¿Cuántos de los que hoy día guían a masas, como por ejemplo los estudiantes, o toman determinaciones, están, crees tú, en este proceso reflexivo que acabas de describir, de entender esta complejidad en la que está hoy día la sociedad? Porque sin esas guías, digo, los políticos, los que toman decisiones, un economista que es destacado columnista también, rectores tienen que, en el fondo, de alguna manera tratar de abrir esa mirada para poder llegar a comprender estas complejidades que tú describes. No tengo la sensación de que estemos precisamente en eso, sino que como que el tráfago diario nos confirma aquella frase que dice que lo urgente mata lo importante. Sí, estoy de acuerdo, porque además tenemos una historia reciente que nos juega de alguna manera en contra. Nosotros, nuestra generación, vivimos un paréntesis en la historia, que es el paréntesis entre el año 90, la caída del muro de Berlín, y el 2000... 2010, 2015, en el cual pensamos que se habían solucionado el problema de la historia. Por eso Fukuyama habló del fin de la historia. Entonces, esa reflexión perdió sentido de alguna manera, porque ya de alguna forma habíamos llegado a ponernos de acuerdo, y daba lo mismo que fuera Tony Blair presidente, o que fuera Berlusconi, o que fuera Aznar, unos de izquierda, otros de derecha, más o menos pensaban lo mismo. Entonces, ese paréntesis de la historia que vivimos nosotros
fue una cosa rara. La historia nunca ha sido así. La historia ha sido violencia, polarización, guerras. Eso ha sido la historia. Entonces estamos en un periodo en el cual estamos muy desconcertados porque nosotros vivimos un periodo, hay una gran añoranza a volver a ese mundo que se fue y ese mundo no va a volver. Entonces, esa reflexión no se logra hacer adecuadamente precisamente porque estamos imbuidos en una historia en la cual fue muy compleja. Y a eso se agrega un elemento donde, fruto de ese gran acuerdo que hubo tácito, la izquierda primero se levanta y dice, bueno, esto fue inaceptable desde nuestras banderas, y ahora lo que vemos, y lo vimos recientemente muy plasmado en la elección europea, la derecha hace ese revisionismo y resiste de alguna manera, y quizás va a ser la última resistencia de la socialdemocracia, y los partidos populares resisten, pero a duras penas. Y todo lo que está en la periferia es quienes levantan las banderas intolerantes, las banderas, no sé, pues, exageradas, las banderas Entonces, qué complejo y qué necesaria y cuánto más necesarias son las humanidades en este momento para entender estos fenómenos, para entender cómo ha sido la historia, para entender cómo el ser humano se polariza, para entender una serie de cosas. Esto no se trata de saber algoritmos. ¿O no se trata solamente de saber algoritmos? Solamente, claro, Exacto. porque reconozcamos que el desarrollo de esa herramienta es una cuestión que nos puede facilitar la vida en muchas cosas. El punto es quién maneja esa información. Así es. Y cómo finalmente la vamos procesando. ¿Vamos a los ingenieros comerciales zorrones? Te lo planteo porque salió de una entrevista tuya, ¿verdad? Y fue tema y debate y cuestionamiento, etcétera, etcétera. Pero se planteó como sueño del rector Covarrubia, recién llegado, el no tener más ingenieros comerciales zorrones. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale este mote finalmente o esa calificación o caracterización de los ingenieros comerciales y por qué ya no más? Bueno, yo estudié ingeniería comercial y esto es una cosa... son etiquetas, ¿cierto? Y las etiquetas, cuando se etiquetan de una forma, y justamente va en esa misma lógica que estábamos hablando de las humanidades. Cuando nosotros en la Universidad Adolfo Ibáñez tenemos un programa de artes liberales precisamente para fomentar esta reflexión, eso es lo más alejado a un mundo banal, un mundo liviano, un mundo superficial, que es lo que buscamos. Entonces, yo quise decir en esa entrevista es que esa es una etiqueta que no nos acomoda. Esto no se trata de estratos sociales, no. Es una etiqueta que no nos acomoda porque nosotros queremos estudiantes que tengan esa complejidad del ser humano. Y creo que lo tenemos en gran parte. Y sin embargo, muchas veces se van generando etiquetas y todo que son injustas o que no reflejan bien la realidad. Yo creo que necesitamos en Chile, en Latinoamérica, una educación distinta a la que hemos tenido. Fíjate que es tan absurdo. Yo tengo un hijo de 10 años que ya le preguntan qué quiere estudiar. Pero si eso es absurdo. En el mundo no es así. En Estados Unidos, en la mayoría de los países de Europa y crecientemente en Asia, cada vez más tenemos una educación general que se compatibiliza, que se complementa con una formación específica. Y por lo tanto, pensar que vamos a tener o abogados que solo saben de derecho o ingenieros comerciales que solo saben de marketing y finanzas, no es el futuro, digamos. Y en ese sentido, entonces, lo que quería reflejar en esa entrevista es que precisamente nuestro modelo educativo va muy en dirección contraria a esa etiqueta. Ese es el punto. Ahora, eso genera controversia, porque cómo dice esto, pero bueno, ustedes me conocen también. Yo llevo harto tiempo, me gusta hablar francamente, me gusta ironizar un poco y extremar, como los columnistas siempre, uno tiene que extremar un poquito el argumento para llevar a cabo su tesis, digamos. Estamos en medio o sea, ojalá tuviéramos más discusiones respecto de los contenidos y de cómo reenfocar la educación superior, pero también estamos en medio de otras cuestiones que tienen que ver con eso y pasan por los temas de financiamiento de la educación superior, de cantidad de centros de estudio, de la importancia que se le da o no a la educación técnico-profesional y una larga lista de cuestiones que arrastramos en el tiempo y que curiosamente este gobierno le ha dado menos importancia que la que uno hubiera pensado había cuenta del origen de la generación que nos está gobernando hoy día. Son estudiantes que salen justamente del movimiento estudiantil. Y estamos reduciendo la conversación de si va a haber o no va a haber CAE, etcétera, pero tenemos hoy día también un balance que hacer respecto de reformas del último tiempo. Hay universidades que están bien complicadas en su financiamiento por el tema de la gratuidad.
cuál es el alcance efectivamente que puede tener un cambio en el sistema de financiamiento. Hoy día todo está puesto como CAE, pero probablemente lo que vamos a tener en septiembre cuando nos muestren el proyecto de ley es un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Probablemente desbancarizado, pero... Claro, pero no una condonación del CAE, sino un sistema nuevo de financiamiento que probablemente se haga cargo de los que arrastran una cola. ¿Estamos teniendo en esa dirección la conversación que hay que tener efectivamente, haciendo el diagnóstico de cómo está la situación, corrigiendo lo que de verdad hay que corregir? Es que tuvimos una conversación previa que fue muy irresponsable, porque cuando se habló de la condonación del CAE, fue irresponsable en dos sentidos. Irresponsable en el sentido de que era imposible de hacer, pero irresponsable por el efecto que produjo, que la gente obviamente dejó de pagar. Mucha gente dejó de pagar. Si en un evento teórico se condonara, digamos, pese a todos los recursos que ello implica, sería tremendamente injusto con quienes pagaron. O sea, una vez más los que se comportaron adecuadamente no lo pudieron, se ven perjudicados. Entonces, la irresponsabilidad fue previa, pero hoy día la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cómo logramos que exista un acceso adecuado a las personas que no pueden pagar? ¿Y cómo devolvemos de alguna manera ese dinero? Porque el dinero no crece en los árboles. Fíjate que yo era en la Universidad Adolfo Ibáñez colega de Fernando Atria, y Fernando, que fue de los adalides de terminar con el CAE, pero siempre tenía en su cabeza el impuesto a los graduados, que podemos discutirlo si es bueno o es malo, pero siempre tuvo en la cabeza una forma alternativa de tener los recursos. Pero en un momento determinado, en esta borrachera que vivió el país, digamos, el 2018 y 2019, esto era, se acaba nomás. Y eso no es posible. Entonces, a mí me parece que hoy día el CAE ha mejorado sustancialmente respecto a lo que había, podrá perfeccionarse, evidentemente, pero esa lógica de decir el Estado te provee y tú le devuelves en la medida que puedes devolver, me parece que es perfectamente justa y que al mismo tiempo es una buena fórmula, una buena solución. Podríamos discutir, a lo mejor otros prefieren el impuesto a los graduados, en fin, hay distintas soluciones, pero es pensar de que las cosas aparecen desde la nada, se condona y después se paga la deuda a los profesores, y ¿cuándo vamos a sumar qué significa eso? Ahora, si tú hablabas de la reforma de educación, a mí me parece que el hecho de la reforma educacional en el mundo escolar fue peor todavía, porque de alguna manera lo que vimos de estudiantes sin colegio nunca lo habíamos visto, nunca. Pensamos que lo teníamos superado, digamos, que la cobertura había sido una cuestión que había quedado completamente resuelta, digamos, en el gobierno de Frey. ¿Y por qué se produjo eso? Porque en la práctica se impidió la creación de nuevos colegios. Y el Estado, como de alguna manera decía John Stuart Mill sobre la libertad, el Estado suele ir lento y suele hacerlo más o menos nomás. Entonces, obviamente que el Estado no pudo suplir lo que los privados hicieron muy adecuadamente en el pasado. A mí, tener estudiantes hasta el día de hoy sin colegio me parece una inmoralidad. Y eso, de alguna manera, tiene una incidencia en lo que fue la reforma educacional de la presidenta Bachelet. Hay tres cosas que se le critican a ese gobierno. Déjame preguntarte por eso, porque dicen que hay un punto de inflexión importante que de alguna manera ha generado varios de los problemas que estamos teniendo hoy. La reforma tributaria de Alberto Arena, la reforma educacional y la reforma del sistema político, que ahora queremos volver a cambiar también. O sea, como que envejeció muy mal, digamos, ese gobierno, parece. Bueno, pero todo parece indicar que la presidenta Bachelet puede ser candidata de nuevo, ¿no? No, Así... ¿tú de verdad crees que sí? Yo creo que sí. Yo creo que no hay que descartarlo. Yo me acuerdo para la segunda vez decía, no, si no quieres, ¿se acuerdan o no? Sí, no quieres, si se va a quedar allá. Decían toda clase de... A lo mejor quiere. Yo creo que las reformas fueron malas, o sea, todas bien inspiradas. Yo no quiero dar un elemento de que fueron... No, todas bien inspiradas, todas buscando solucionar un problema real, etcétera. A mí me parece que la del sistema político fue la peor, porque hoy día esta fragmentación que tenemos hace ingobernable a los países. Yo espero que los partidos grandes puedan ponerse de acuerdo y hacer, a lo menos poner el umbral, pero esa sensación de que la representatividad democrática está en tener muchos partidos, vamos a terminar como en Italia, donde en un momento llegaron a haber 122 partidos en el Parlamento.
Cada uno tiene su partido. Claro, acuérdate de la Chicholina, que era la presidenta del Partido del Amore. Sí. Y 122 partidos. Eso es ingobernable. Y por lo tanto, esa reforma política fue terrible, pero nos entusiasmamos, el país se entusiasmó, yo nunca me entusiasmé, el país se entusiasmó con esto de tener una gran diversidad. Y después vino la segunda parte, el entusiasmo con los independientes, que a mí me pareció una locura, digamos. Sí, que bueno. Es una de las grandes razones por las que fracasó la Convención Constitucional. Pero todo el mundo hablaba de los independientes. Tú juntas dos independientes y dejan de ser independientes. ¿Te fijas? Ya no son independientes. Claro. Por concepto. Entonces, pero eso, y lo raro es que la izquierda se compró ese discurso que viene de Pinochet. Pinochet le gustaban los independientes en contra de los señores políticos. Y en un momento nos encontramos que todos querían los independientes. Entonces, reforma política fue desastrosa. Y eso tenemos que corregirlo de alguna manera. Y la corrección no es pensar si queremos ser semiparlamentarios. No, esa discusión ya pasó, no es posible hacerla, la podemos hacer en la academia, pero no podemos. Es poner un umbral y poner, digamos, alguna restricción al discolaje. La reforma tributaria es, una vez más, nos encontramos con la fantasía de pensar de que subiendo impuestos recaudamos más. Eso es parcialmente correcto, pero no lo es siempre. Y la reforma educacional, bueno, ya lo conversamos. Déjame preguntarte, y voy a volver a esto último, porque tú lo dijiste, lo esbozaste aquí. Probablemente no vamos a tener suficiente tiempo de poder conversarlo, pero al menos para que tanto tú como la gente que nos está escuchando se vaya con esta reflexión para la casa, porque es una pregunta que no sé si va a poder responder, pero tú decías que el mundo vivió un periodo como una especie de estabilidad, taza de leche, como que en el fondo todo era más o menos lo mismo, daba lo mismo quien gobernara. El mundo ha tenido en otras épocas como puntos de inflexión, o sea, la Revolución Francesa, 1789, la caída del muro de Berlín, 1989, el término de la Segunda Guerra Mundial, 1945. ¿Cuándo crees tú que es el punto de inflexión más reciente que nos derivó en lo que estamos hoy? Que tiene un poco de posverdad, que tiene la polarización, que tiene, digamos, estos grupos que se cierran en sí mismos. Por ejemplo, hay quienes dicen el 2016, que fue el año en que aparece Donald Trump como candidato y es el año en que gana el Brexit también, por ejemplo. Sí, no, yo lo veo un poco antes porque veo con la aparición de populismo, además. Sí, pues todos los ismos, pero lo veo con la irrupción de los teléfonos inteligentes y eso un poquito antes del 2010, porque eso como que exacerbó la cosa tribal de decir, oye, pero ¿qué estamos viviendo? Nosotros fuimos de izquierda siempre y ¿qué es lo que hicimos? Juntémonos, exacerbemos el mensaje. Después vino la derecha que hizo exactamente lo mismo. Entonces, finalmente tuvimos un periodo de 20 años, 15 años que fueron este paréntesis, pero esos años, como decían los hermanos Zabaleta, no volverán, digamos. No volverán. Entonces, tener esa aspiración de mirar con el retrovisor, de volvamos eso, no volverán, porque el mundo en general no ha sido así. Entonces, la pregunta es cómo nos adecuamos a este mundo polarizado. Fíjate que me llama la atención que conversando con académicos europeos, sobre todo, la palabra Tercera Guerra Mundial es una palabra que suele aparecer, no como una cosa inminente, no como... Y en Chile estamos súper lejos de eso, yo no la he escuchado en general como una gran preocupación y sin embargo empieza a aflorar, a aparecer una palabra que en sí misma es aterradora. Como decíamos al principio, las elecciones europeas, fíjense lo que fueron los 800.000 votos del Se acabó la fiesta en España. ¿Pero qué es eso? ¿Dónde están esos 800.000 personas que van y votan por ese personaje? Entonces empezamos a ver fenómenos en distintas partes que nos dan cuenta de que en lo que viene un periodo convulso. Y frente a eso, nuevamente, déjame levantar la bandera de las artes liberales, de las humanidades, qué importantes son, porque si no, vamos a ser esclavos simplemente de quien maneje el algoritmo. Desde las artes liberales que tanto has mencionado, te lo pongo ahí porque sabemos que de cabeza tú eres una persona liberal también, ¿verdad? ¿Cómo has seguido la conversación que se armó después de la cuenta pública y los anuncios del presidente de poner sobre la mesa de vuelta la discusión respecto del aborto y la eutanasia? Chuta, yo no puedo renegar mi historia y por lo tanto hablo a título personal. Yo he escrito durante años en favor de la eutanasia y en favor del aborto legal, años. Me ha costado una columna que escribí a propósito cuando Chile Vamos hizo su primera declaración de principio donde establecía que alguien partidario del aborto legal no podía estar en Chile Vamos. Entonces yo escribí una columna que se llamaba Margaret Thatcher no podría estar en Chile Vamos.
¿ya? O sea, porque el ícono de la derecha no podía formar parte de ello. Yo creo que son discusiones perfectamente legítimas, la sociedad las tiene que tener, no me parece que sea algo que pueda estar vedado, todo lo contrario, creo que hay una amplia aspiración por la eutanasia en la medida que esté bien regulada y sabiendo los efectos negativos y complejos que tiene, y creo que crecientemente respecto al aborto también. Lo que me llama la atención es esta como visión absolutamente monolítica, especialmente en la derecha, pero también en la izquierda, porque en general en el mundo estos temas son de alguna manera transversales. Es cierto que en la izquierda hay más propensión hacia el aborto legal y en la derecha menos, pero no son monolíticas, hay visiones distintas. Acuérdense la votación que hubo en Argentina cuando Macri la propuso. Hubo, no sé, más de un tercio de la derecha que votó en favor de eso. Y acá hay una visión como muy monolítica y que creo que no le hace bien. Entonces, me parece, claro, se dice que esto se hace para cambiar el foco de la agenda, puede ser, siempre hay intereses medio ocultos detrás de por qué se levanta el tema, pero me parece que es una discusión perfectamente legítima y que una sociedad debe tener. Qué buena conversación, se nos hace siempre corto el tiempo, ¿ah? Compré el libro que recomendaste. Ah, ya. Ya lo pedí. No, oye, te vaya a entretener, pero está lleno de ejemplos y de Mándame el link. cosas. Menos Tech, más Platón. A los auditores también. Oye, muchas gracias. No había venido a la Radio Infinita desde que estaba en la calle Los Leones, Sí, donde pues, fui imagínate. panelista. Pura la cantidad. Así que Y aquí si me ya invitan bajo. otra vez, vengo feliz. Encantada. Excelente. Ya, pues Encantada. muchas gracias. Te pasaste. Muchas gracias. Chao, chao. Rector Covarrubia. Muchas gracias, rector. Que estén muy bien. Chao. Chao. 8:37 minutos.